Hola, muy buenas noches amigos de JMS Radio. Sean bienvenidos una vez más aquí a su programa. Son las 4:20 Radio. Hoy con la edición número 10, amigos. Muchas gracias por seguir con este proyecto. Estoy muy emocionado. El día de hoy tenemos pues a un músico aquí en el estudio. Él también es productor, DJ, compositor y obviamente músico, como les venía diciendo. Sebastián Perea, mejor conocido por su proyecto Sardinian Love. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, amigo. Gracias por la bonita presentación. No, Pues hermano, a ti. aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Buenas noches. ¿Cómo te la pasaste el fin de semana, hermano? Cuéntanos un poquito para... Bien, estuvo tranquilo. No tuve shows este fin de semana. Ok. Estuvimos tranquilos en el estudio trabajando. Estoy produciendo otro nuevo disco que estoy haciendo con otro proyecto nuevo. Ok. Y pues ahí andamos movidos, haciendo música. ¿Cómo dirías, qué es lo que tocas, amigo? Sabemos que eres DJ, pero ¿qué vendrías tocando? ¿Techno, tech house? Me comentabas ahorita que también tenías como otros proyectos. Sí, bueno, en el proyecto de Sardinian Love está enfocado en el progressive techno. Siempre me ha gustado tocar techno toda la vida, pero el progressive me ha influenciado en mi carrera. He escuchado tantos productores que ha sido algo que me ha encantado adoptar en mis sets. Entonces en mis sets siempre vas a encontrar techno y progre en su momento, si se presta, pero es más o menos lo que hago. Y también con mi música hago lo mismo, ¿no? Ahorita venía escuchando camino acá al estudio, venía escuchando unas rolitas que tienes en Spotify. También pude detectar que le metías como una cierta melodía, voces, se escuchaba bien, hermano. Sí, pues me gusta hacer, todos los tracks son diferentes, totalmente diferentes, tienen su mismo sentimiento, pero procuro hacerlos todos, su propio hi-hat, su propio bajo, su propia melodía, trabajarla, no hacer con una o dos canciones, ¿no? Me gusta que sea independiente y pues el track depende de lo que me pase por el momento. Por lo regular es lo que hago con mi música, siempre el momento que me está pasando es lo que lo meto en la rola, ¿no? Sí, o sea, me gusta hacer lo que me está pasando en el O momento. sea, depende del modo del día, del modo en que te sientas como sentimentalmente, es Sí, como lo que te vas a enfocar en el track, sí. ¿no? Y así hasta busco el nombre, no sé, lo que me hace sentido. O sea, es el momento el que dice cómo se llamará el track. Ok, qué bueno, hermano. Bueno, antes de entrar con este tema de la onda musical, de cómo empezaste, siempre me gusta como tocar pues temas relacionados a la vida del invitado, en este caso pues tú. Platícanos un poquito, hermano, de dónde nos visitas, de dónde vienes. Yo tenía como el conocimiento raro o vago pensé que eras de Texcoco y ahorita me estabas comentando que no, que eres de Ciudad de México, ¿no? Sí, soy de la Ciudad de México, pero te digo, como te comentaba, hace un mes estuve ahí en Las Peceras, un buen lugar de unos amigos, estuve ahí en domingo, fue un gran show y Ok. sí he andado por aquí, igual te digo en Pachuca he tenido diferentes fechas, sí, pero no, soy de la De Ciudad la de Ciudad de México, México, hermano, sí, ¿De qué parte de la ciudad? Cuéntanoslo. exactamente de la zona norte, ¿no? Allá por Azcapotzalco más o Ah, ok, menos. un barrio ahí, se podría decir pesadón, ¿no? Más o Pues ya menos, ¿o todos son no? bien Sí, pesados en la sí, Ciudad de México, pero pero sí, sí. de la zona norte. Cuéntanos un poquito, hermano, de la infancia, ¿cómo eras en la infancia? ¿Cómo, pues cómo fue vivir, en Azcapotzalco? Pues bien, está a gusto, me gusta Ajá, que es un lugar muy céntrico y se llega, 20 minutos llego al centro. fue Sí me ha rápido todo, gustado ¿no? estar ahí, sí. Y pues mi niñez siempre ha sido feliz. Qué Yo creo chido, que bro, por qué eso chido. me ha tocado las ganas de ser así como soy desde que me gusta lograr lo que me propongo, ¿no? Entonces, teniendo proyectos, fechas y haciendo discos, pues yo creo que me ha ido muy bien. En la escuela, hermano, ¿cómo eras en la escuela, en la secundaria, prepa? ¿Eras de los aplicados o eras más de los desmadrosillos del No, era salón? desmadroso, ¿Sí? Sí, sí, totalmente. eras Sí, desmadroso. sí, no, o sea, sí me gustaba la escuela, pero me gustaba más el deporte y me Ah, dedicaba a bueno, qué otras chido. cosas. O sea, prefería, la verdad, hacer otras cosas. Sí, casi no me clavé mucho en la Muy escuela. chido. En la escuela musical sí, de ahí es donde sigo aprendiendo, ¿no? O sea, ¿estudiaste como algo relacionado a la No, música hasta eso o no fue más empírico todo el... Sí, por lo regular he estado aprendiendo
videos o aprendiendo con ciertas personas que me han dicho tips, Ok, pero ajá. por lo regular ha sido así nato. Y conforme a la experiencia, pues se podría Sí, decir, ¿no? sí, pues es que sí te sirve el siempre agarrar un instrumento, pues te va a ser el maestro del instrumento, pero esa es una, y pues también tocar cada fin de semana me ha ayudado. Sí. Ir como mejorando, se podría decir, Sí, en pues la cuestión musical. afortunadamente he tocado casi en toda la República Qué chido, hermano, me qué ha chido. me ha ayudado mucho eso, ¿no? Cada público es diferente, tiene diferentes vibras o diferentes gustos en cuestión de la música electrónica, pero siempre les ha gustado y eso es lo que me ha encantado, ¿no? Sí varía como el público, no sé, por ejemplo, de la zona sur de México, Yucatán, Sí, sí, pues al norte, se podría decir, allá más sí, Chihuahua, sí, sí, sí sí, va sí. cambiando. ¿Qué cambia? Cambia. Pues es que obviamente el ambiente en el que estás, ¿no? En todos sabemos que pues, es un ambiente pesado, divertido, Ok. pero pues sí, pues no sé, siento que la fiesta es más continua allá en Playa del Carmen, Tulum, toda la Ah, zona de allá, y en el norte, bueno, arriba, pues sí son más, también les sí, encanta sí, la sí. fiesta y A también, pedita todo, ¿no? sí, siempre en cada lugar, en cada buena fiesta hay un after, ¿no? Pero sí siento que son más tranquilos que allá. Y Allá hay pues mucha fiesta. obviamente también en Cancún pues es como una zona mucho más turística, se podría decir, ¿no? Sí, Entonces, te digo, todo el los tiempo hay after, baile, sí, fiestas fiesta, siempre hay, ¿no? sí, ¿Y qué es tal, padre. cómo ha sido la experiencia tocar de aquellos lados? Padre, Sí. sí, sí, es que te digo, cada momento es importante porque en mi caso yo sí preparo un show especial, Ah, ok, nunca presento lo mismo, ok, siempre ok. presento cosas nuevas, Qué chido, ¿no? tracks Tratas de nuevos, variarle un sí, poquito. siempre, sí, porque pues de eso se trata la música, ¿no? De lunes a viernes la hago y los fines de semana me gusta exponerla, ¿no? Eso es lo que quiero, más la de mis amigos músicos, de otras disqueras en las que estoy, me Ok. mandan sus release y Los vas metiendo los vamos ahí. sacando, así como lo dice el manual, ¿no? Entonces, literalmente tú sí te dedicas al 100% casi a la música, ¿no? Sí, Bueno, pues sí, 100%. sí, como te comentaba, soy una especie de melómano, entonces toda la vida Ok, tengo que estar ajá. haciendo música porque es parte de como de respirar. Para mí Ok, me qué gusta chido, o sea, ya. y tengo el tiempo y las ganas, ¿no? Para hacerlo. Eso es lo importante, ¿no? O sea, que tengas como esa euforia, esas ganas de sacar algo, ¿no? Sí. Platícanos, bro, ¿en qué momento o cómo fue el primer acercamiento con la música? O sea, desde morro, empezaste a tocar, a ver, no sé, veías, tal vez escuchabas música y decías, ay, como quisiera yo aprender a tocar, vienes de familia de músicos, no sé, ¿no? Sí, exactamente esa. Vengo de familia de músicos y pues desde que nací siempre me inculcaron cosas interesantes. Siempre me ponían música que tenía otro nivel Ok, musicalmente. ok. Ok. Y eso me abrió el oído para tener noción de qué es lo que valía la pena en cuestión musical, ¿no? Porque hay muchísima Sí, sí, música, sí, sí, todo. pero no toda vale la pena. Y entras en problemas cuando no hablas con una persona que es músico, pues no te va a dar ese punto de vista, ¿no? Te va a decir, a mí me gusta y ya, Ok, eso es ok, lo que ajá, sí. importa. Tú ves como más allá, ¿no? De lo que Sí, viene siendo la música. sí, es que te ¿Recuerdas clavas. qué te ponían tus papás o qué era lo Sí, que no, pues empezabas a toda la vida escuchar? crecí con los clásicos, ¿no? Siempre Pink Floyd, Rolling Ok, Stones, ok, Led bueno, Zeppelin, todos los grandes bandas que son leyendas, para mí son una guía en mi vida, porque créeme, yo escucho muchísima música en general y no tengo una en especial, me enfoco mucho en hacer música electrónica, porque ok. también es yo creo que el momento en el que estoy, en el año en el que estoy y es perfecto para hacerlo, ¿no? Ok, Pero pues igual, si estuviera en los 60, 70, pues estuviera pensando en puro rock, ¿no? O sea, y Pero hubieras sí me hecho encanta. un poco de rock tipo Pink Floyd, ¿no? Sí, 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 te digo que es lo que hago Sí, con sí. con el proyecto, con los músicos en vivo. Pues yo creo por eso también tu gusto musical es mucho más amplio, ¿no? No se Sí, podría decir tan común, no era lo mismo que tus papás te pusieran Pink Floyd, Led Zeppelin, que pues al mexicano común, ordinario, que nos ponían pues, Lupita mariachis, ¿no? D'Alessio, Sí, Yuri, o todo los ese tipo de mariachis. cosas, ¿no? Mariachis. Digo, pues yo tengo ahí como un gusto culposo, la neta, luego en la peda pues sí me las canto, ¿no? Pero pues no es lo mismo crecer con Sí, este tipo pues de grupos, ¿no? Que realmente pues eran claro. bandas, músicos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué elegir la música electrónica, bro? ¿Por qué no, tal vez elegir, el rock o Pues te digo que sí, con los proyectos que tengo,
hago también rock, Ok, hago muchos géneros. ok. O sea, la música electrónica está enfocada con Sardinia Love, ¿no? Ok, ok. Con Okio tengo el proyecto que somos 5 músicos y ahí presentamos diferentes géneros que también no son muy comunes o que una banda mexicana se aviente a hacerlo, ¿no? Es lo que me gusta de ese proyecto. Hacemos trip hop, dream pop, Ok, indie ok, rock, ok. música electrónica, un poco de jazz, blues, rock progresivo. O sea, busco hacer muchas cosas con Okio. Y Okio es un proyecto alterno, nos comentas que Sí, tienes. es un proyecto que tengo con unos amigos y se inició en el 2015 Ok, 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 ok. y tengo 2 discos con ese proyecto y pues también los ando presentando En shows, en shows, en tocadas. todos y es otro tipo de espectáculo ese que presento porque pues, funciona diferente a la música bailable que presento con Sardinia Con Love. Sardinia, ¿no? Sí. ¿En qué momento fue donde ya decidiste como meterte de lleno a la música? Al decir, pues yo quiero vivir de esto, quiero pues, tener 60, 70 años y seguir haciendo música, ¿no? Tal vez. Pues yo creo que desde chico lo tengo, ¿no? El querer hacerlo. Más bien me tardé, yo creo que como a los 18. Ujú. Yo te digo, era muy deportista y tenía otra onda en la mente, ¿no? Para hacer. Quería ser deportista, se podría Sí, decir. me gustaba esa onda más, pero pues la música siempre me ha llevado, me ha jalado y como cada vez me di cuenta que tengo el oído para encontrar sonidos interesantes Ok, y así ok. crearlos, y así fue como he creado mi música, porque he encontrado las melodías perfectas para crear pues una armonía interesante. Sí, sí, sí. Entonces, desde ahí, digo, yo creo como a los 17, 18 dije, yo quiero ser músico toda mi vida, ¿no? ¿Ya tocabas ahí algún instrumento? Ya estaba empezando a tocar la guitarra, Ah, pero ok. no estaba muy clavado, no. Estaba empezando a tocar la guitarra y a clavarme en esta onda, ¿no? Me estaba gustando más. Ya sacabas tus primeras rolitas en la guitarra, se podría Sí, pues decir, ahí ¿no? empezábamos a hacer círculos, escalas, hacer ágiles los dedos, es lo que ¿Es importa. difícil, bro? ¿Se te complicó la No, música hasta o eso no. realmente dijiste, no, pues yo sí tengo el talento, Sí, la ¿no? verdad fue rápido, como fue sencillo, cuando me enseñaron, fueron 3 segundos y estuvimos dándole y era, como soy constante, Ah, es eso eso, es, es eso, y todo el tiempo lo estuve haciendo, al final de cuentas al otro día ya sabía. tocaste como una palabra pues chida, ¿no? Se podría decir la constancia, entonces. Sí, es que eso es, obviamente, digo, también traerlo de sangre, porque uno Sí, viene sí, sí, marcado sí, sí, a algo sí, a sí. esta vida y si se está Eso, en la onda incorrecta, pues va a estar trabajando en contracorriente. Entonces, si de verdad sabes quién eres y lo que ok, haces, ajá. vas a ser el artista o el futbolista o el deportista o no sé lo que quieras ser, pero tienes que saber quién eres primero. Y dices muy bien, ¿no? O sea, el talento también es algo muy importante porque, pues a veces, a mí me gusta la música, ¿no? La neta, y pues me hubiera gustado también tal vez en algún momento tocar algo, pero pues soy malo, ¿no? O sea, la Pues neta, no soy inténtalo, bueno. date cuenta qué es lo que es tu de verdadero para lo que estás Sí, aquí sí, sí. y inténtalo. Pero como digo, ¿no? O sea, pues a veces también hay que entender que pues no eres tan bueno en algo y darte cuenta, como dices, lo que eres Sí, chido, ¿no? Tal vez, sí. pues para hablar y hacerle ahí a la mamadilla, pues me sale mejor, ¿no? Entonces, pues es bueno también en ese talento. Y dentro de la música electrónica, amigo, ¿por qué decidiste tocar tecno? ¿Por qué tal vez no te fuiste más por un psytrance, high tech, no sé, ¿por qué el tecno, progressive tecno que me venías contando? Pues créeme que el techno, desde que conocí la música electrónica, fue que me impactó tanto, ¿no? Me gustaron ese sonido tan agresivo que tenía o que tiene, Ajá. porque ha cambiado el techno, ha cambiado en muchos, en muchos años ha tenido una evolución, pero sí no sé, el psytrance me gustaba Sí, sí, sí. hace unos 15 años más o Ok. menos me gustaba mucho. Pero pues igual evoluciona y lo que me hace sentir el techno y el progressive es algo de especial, diferente. Ok, ok, ok. Digo, no tengo nada en contra del house, ni del drum and bass, ni esos géneros que casi nunca escucho, pero sí, el techno, el progressive, pues son los que me hacen sentir algo también para tocarlo. ¿Qué sentiste la primera vez que tocaste tecno, que escuchaste pues el tecno así? ¿Qué sensación Pues es que ese dio en ti? es el sentimiento que tienen todos, ¿no? La piel Ah, ok. chinita, esas ganas de decir, ¿qué me está pasando con esto que estoy escuchando, ¿no?
Y así es como pasa pues, con artistas que conoces, o que nunca en tu vida y te hacen sentir eso. Eso es algo que a mí me pasó con el techno y dije, no, yo quiero estar metido en esto todo el tiempo, ¿no? Entonces también trato y de lograr, como te decía, hacer rolas así, que de verdad tengan ese sentimiento y que la gente diga, ¿qué está haciendo este güey? Sí. De hecho, ahorita que venía escuchando, sí, pues sí, como que te conecta, ¿no? A otra, se podría decir como una dimensión, alterna a lo que estás pensando. Entonces, pues sí se podría sentir esa sensación como de, con cada canción que venía escuchando, pues sí puedes detectar como esa diferencia, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué pasa por tu mente cuando vas a tocar? Depende mucho del mod que dices, ¿no? O sea, si estás feliz tocas algo como más ponchado, se podría decir. Si estás triste, algo como más voz, melodía, no sé. Pues mira, lo que platicaba con un gran amigo, Shalosin, Okay. él decíamos, ¿cuánto tiempo tocando? Digo, él tiene muchísimo más, es un gran maestro y te sigues poniendo nervioso. Yo creo que eso lo hace un verdadero artista que de verdad está en lo que está. Porque esos nervios que son siempre, y siempre te pasan, te digo, yo cada fin de semana y cada fin me sudan las manos y me pongo nervioso, pero no es porque vaya a tener un error, más bien yo creo que es porque tiene que ser perfecto el show si a esto me dedico. ¿No? Sí, ok. ¿No? Sí, es como que sí es como vas a ver a un futbolista y no mete goles, dices, ¿qué show? ¿No? Sí. O sea, entonces yo es lo que trato de hacer que sea todo perfecto, entonces es mi... Luego yo creo que es por eso que me pongo medio nervioso, ¿no? Porque es tanto la perfección que quieres como darle, Sí, pues créeme que si no tengo, me voy a equivocar, que sigue, no, eso ya lo tengo totalmente entrenado. Más bien quiero que sea espectacular. Y que pues, la gente que va a ver tal vez pues salga con un buen sabor de boca, ¿no? Claro. O sea, si pagaron un porque uno lo hizo, fue, pagó y si de verdad te impactó, dices... valió la pena. Valió la pena y te pongo en el cuadro de honor, ¿no? Sí, pero si dices no, sales y dices, este güey hasta voy a tirar su disco. Porque en vivo no es nada. O sea, no valió la pena, se podría decir. Acuérdate que eso vale mucho. Los discos pueden sonar muy cabrón, muy interesantes, pero en vivo, si en vivo no te impresiona el artista, quiere decir que no es un artista de verdad. Sí, y es como, pues pasa mucho ahorita en la actualidad, ¿no? O sea, ya con tantos sintetizador o tanta producción que hay, programa que hay, ya metes. Los escuchas tal vez en una plataforma y dices, se escucha bien la rola, pero los escuchas en vivo y pues la neta pues sí desafina, ¿no? Cantan mal, ¿no? Tienen muchos errores, te das cuenta. Ok, amigo, vamos a pasar rápido a una dinámica que tenemos aquí en Zonas 420 Radio, amigo. ¿Sale? Me voy a parar por unos papelitos que tengo ahí. Esto es como algo de soltar un poco la sopa. Yo te voy a dar unos papelitos, tú sacas la palabra y pues nos dices lo que dice ahí, ¿no? Déjame paro. Sí. No lo tuve aquí porque siento que se ve feo ahí la bolsa, ¿no? Sí. Entonces, Ok. Vamos del cuento. En la bolsa. Aquí está. Vale, amigo, ya estamos aquí. Y te voy a dar yo lo voy a poner aquí. ¿Te parece que los elijas y ya ver Agarro el que sea. Ajá, saca 3 y ya los abres. Ajá, o uno 3. por uno. Uno por uno si quieres. Uno por uno. Y lo vas Me siento como en el sorteo de la FIFA. Ándale. ¿Cuál ha sido tu mayor borrachera? Ándale. Puta, pues es que imagínate, tengo una vida de rockstar. Pues no de rockstar, pero sí cada fin de semana han sido tantas. Así que recuerdes que digas, no, esta vez sí me aventé una impresionante, ¿no? Como diría Saguiño, pues es que una interesante. Pues una vez estábamos, estaba con una banda de covers que tenía hace mucho y salimos tan ebrios de un lugar. Nos salimos caminando porque ya más bien ya se había acabado todo y íbamos cruzando por otro barecito donde estaban tocando pues bien tranquilo, puro bolero y así, y nosotros bien borrachos, oye, danos chance de tocar, no, danos chance, nos subimos a tocar, hicimos un desmadre porque ni de lo borracho que estábamos, ni afinamos ni nada, pero nosotros queríamos tocar, pues teníamos 20 años, fue una estupidez, pero, o sea, estuvo bien chingón porque
como alguien que ni nos conoce Sí, nos los dice, de bueno, Jocotlán, sí, ¿no? o sea, y viéndonos en el estado, es para hablar a la patrulla Ajá, y sácalos. sí. O sea, No, sí, se y portó eso buen estuvo pedo, bien ¿no? chido porque hicimos un desmadre en un lugar que ni conocíamos ni sabemos qué onda. Son como una de las pedas que más recuerdas, ¿no? Pues es que son cosas curiosas, ¿no? Siempre, por lo general siempre tomo o siempre cotorreo cuando toco, Ajá. pero pues lo hacemos moderado, ¿no? Porque Sí, si porque no, si no ya no puedes ni tocar si no ya luego, de ¿no? tocar o si no, pues ni llegas luego. Sí. Bueno, a ver, ¿te parece que Sí. saques el segundo palito? A ver, Son puras ahora. preguntas. Sí, es como soltar la sopa de algo. Dinos el momento más feliz de tu Uno de los vida. momentos más felices ahí de la vida, se podría decir. Pues siempre han sido hacer mis discos, ¿no? Ok. Lograr hacer un disco con su portada, con su tiempo, su masterización y todo lo que te tardaste en crearlo, en componerlo y en hacerlo, yo creo que es de los momentos más bonitos de la vida, pero hace como unos 4 o 5 años, en el Mar de Cortés, arriba en Ensenada, tuve un show en un barquillo, Oh, qué chido, qué chido. como para que éramos como 30, 40 O sea, personas. como algo verso acá. Sí, pero créeme, tocar ahí y estar exactamente en el mar donde no había ya nada, porque hubo un momento en que estábamos mero mar abierto, fue algo impactante, ¿no? El poder conectar la música que creo que amo tanto y que hago con la gente y con ese respeto que le tengo al mar, yo creo que fue algo bien bonito, ¿no? O sea, como ver tú estar tocando y darte posesión, un vista. Pues es que voltear y ver el globo del planeta y todo el agua, o sea, Ajá, dices, sí, ¿qué sí, pedo? sí, O sí, sea, sí, como, pues, y sí. haciendo lo que te gusta, te digo, es algo que me encanta, ¿no? Pero te digo, también cada que hago un disco, para mí es... Es un momento que te llena, Sí, ¿no? que O sea, me llena, eso es lo que como llena. todo el proceso. Sí, pues todo lo que tardas en hacer una rola o un disco es muchísimo y eso sí, pues también es de lo mejor de mi vida. Es muy gratificante. Sí. ¿Te parece que te saques el otro y con ese terminamos ¿El último? El último, a ver. Ahí te trae dos. Dinos cuál es tu mayor ídolo y por qué. A ver. Esta preguntilla, pues creo que siempre me la han hecho, ¿no? Ok. Un ídolo como tal, son muchísimos los músicos que admiro, ¿Que admiras? ¿no? Ajá. Muchísimos, te lo juro que no, en un cuaderno no caben tantos. Porque son muchísimos que de verdad me han dejado... Que te han sembrado ahí algo en ti, ¿no? Que lo traigo en toda mi escuela, que los escucho todo el tiempo y que siempre me han enseñado, ¿no? Pero te voy a decir los 3 que más escucho. Ok. Y que de los 3 he aprendido tanto, que yo creo que por eso existe todo esto que estoy haciendo, ¿no? Ok. Frank Zappa es un estadounidense que cambió la música de vanguardia, el rock progresivo, la música jazz, de los 60, 70, y él me impactó tanto con su forma de crear música. Ese aspecto de hacerlo con muchísimos músicos y crear algo es algo que yo procuro hacer y estoy logrando. Mike Oldfield es un británico muy interesante, para mí, de los creadores de la música electrónica. O sea, también de ese tiempo más o de menos. los 60, 70, igual. Si te voy a hablar puro de los 60, 70, porque son los que han marcado mi vida. Y ellos 3 han hecho algo impactante. Te digo, Mike Oldfield, Frank Zappa y por último Vangelis. Este personaje de Grecia que tiene poco que falleció el maestro, pero dejó un legado en cómo... Yo no entendía, ¿no? ¿Por qué tantos sintetizadores, no? Pero cuando te vuelves músico y te das cuenta de qué logra cada uno para hacer eso, es algo impactante, ¿no? Y Vangelis me enseñó tanto en la música electrónica y en cómo hacer música con sentimiento, que ellos 3 han marcado muchísimo. Sí, pero si te digo, no acabamos, de tantos que hay, de tantos que me arrodillo ante ellos, pero ellos 3 te lo juro que me han marcado tanto que todos los días los escucho. O sea, siempre, a pesar desde que ya llevas años escuchándolo continuamente también. Sí, porque es que eso es lo que más me impacta, que a pesar de la trayectoria que tuvieron, que fue inmensa, siguen teniendo discos, hicieron millones de discos, se te acaba la vida y no los escuchas, entonces eso es algo bien interesante. Qué chido, hermano. Se nota luego con el comentario que sí forman como parte de ti, ¿no? O sea, que han marcado como pues tu vida, se podría decir, musical, ¿no? Sí, muchísimo. Qué bueno, hermano. Pues ahorita te parece que vayamos rápido a un cortillo comercial. Ahí también vamos a meter una
un videito tuyo que nos enviaste, para que también pues ahí la gente pueda ver bien qué es lo que haces. Y regresamos aquí a Son las 4:20 Radio. Ok, amigo. En esta pues edición especial ya número 10, amigo. Qué chido El también. 10. Y bueno, regresamos. Esto es Son las 4:20 Radio. JMS Radio, diversidad auditiva. ¿Qué son? Es un parque nacional ahora. Y no es que tenga que ser de cierta manera. No te voy a decir que no. ¿Qué son? Es un parque nacional ahora. Y no es que tenga que ser de cierta manera. No te voy a decir que no. JMS Radio, diversidad auditiva. ¿Qué son? Es un parque nacional ahora. Y no es que tenga que ser de cierta manera. No te voy a decir que no. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí a esta segunda parte de Son las 4:20 Radio, en este programa número 10 con Sebastián Perea, Sardinian Love. Estamos teniendo una plática muy amena con muchos temas musicales. La verdad yo no tengo como tanto conocimiento, entonces es bueno como aprender y pues ver la pasión con la que haces pues todos sus proyectos, amigos. Se puede notar desde cómo hablas, que hay una pasión grande, ¿no? ante la música. Sí, pues como te comentaba, sí, de verdad me gusta hacer esta onda y pues cuando lo traes, pues estás ahí, Sí. sin tanto gritarlo solito. Solito empieza a Sí. surgir, ¿no? Platícanos un poquito ahora sí de lleno, amigo, ¿cómo fue el comenzar con Sardinian Love? ¿En qué momento pues decidiste empezar con este proyecto? ¿Por qué ponerle Sardinian Love? ¿Qué significa? No sé, ¿no? Bueno, el significado pues, tiene una historia que, digo, siempre es la que me preguntan. Ok, Es de ajá. un gran amigo mío que se llama Dusty Kid, es un italiano Ok. que admiro muchísimo. Y él es de la isla de Cerdeña, allá en Italia. Ah, ok. Entonces él siempre traía playeras y stickers y muchas cosas en su equipaje que decía Sardinian Love, ¿no? Ok, Entonces siempre que venía
yo le comentaba, oye, ¿qué es Sardinian Love? ¿No? Entonces se me quedaba viendo fijamente y me decían, es la isla donde vivo. Ok. Y estoy tan enamorado de ella que siempre la llevo por todos lados, ¿no? Ah, pues qué padre, se quedó. Sí, sí, sí. Y de las últimas veces que vino, platicamos y me ve y me dice, Sardinian Love, qué bueno que estás aquí. Entonces comencé como a adoptarlo, ¿no? Ajá. Y pues ya después empecé a crear el proyecto. No había tanta música y tanto conocimiento que tenía yendo a las fiestas. Yo estaba antes en Comunidad Electrónica, que es Ok, ok, la primera página de música electrónica en México, con mi amiga Heli, le mando un saludo. Y de ahí tuve la oportunidad de conocer más adentro la música electrónica, ¿no? El conocer a los artistas, hablar con ellos, platicar y tener un tema a fondo con algo que te apasiona tanto, eso fue lo que me impulsó, ¿no? O sea, tú ya estabas ahí como entrevistando también. Sí, hacía las reporteando. coberturas, iba a tomar fotos, hacía reseñas, Ok. apoyaba ahí a la productora que hacía el evento y siempre estábamos en las mejores fiestas, la verdad, y pues eso me dio como las ganas, ¿no? De hacer algo tú, Sí, ¿no? porque De yo decir, tenía cualquier pregunta, tenía algo que no me dejaba dormir y veía al productor ese grande y le preguntaba, ¿no? Ajá. Entonces de O sea, ahí como como que alguna duda, ¿no? decía, tengo muchas herramientas, debería de hacer algo interesante. Y fue como decidiste, pues, empezar Sí, a, fue como empezó. a tocar, se podría decir, bueno, a tener más bien el proyecto de Sardinian Love, Sí, ¿no? a mezclar, a hacer sí, a tocar en fiestas, a alzar la mano, a intentarlo, ¿no? Sí, como empezar a inmiscuirte en el ámbito como musical Sí, de sí, sí, electrónica, ¿no? ¿En qué momento decidiste pues empezar a sacar lo tuyo, ¿no? Porque sabemos muy bien que pues muchos DJs solamente pues mezclan en fiestas, pero ya pasar a ser ya productores, ¿no? Musicales, se Más podría decir, profesional. más de manera profesional. ¿Cómo fue que empezaste a sacar tus rolas, qué pasó por tu mente el decir quiero que suene de esta forma? Pues te digo No que sé. desde antes ya era músico y tenía ya mi Ya, proyecto, ok. tenía una banda de covers también Ok. y empezando a hacer, pues tenía el conocimiento para hacer bases, ¿no? Sí, sí, Para sí. hacer ritmos y toda esa onda. Entonces pues solamente aprendí a producir con mi buen amigo Síntoma, que también le mando saludos. Él fue el que me Saludos al enseñó Síntoma. ahí a a ocupar el software para hacer algo más interesante, ¿no? Entonces ya a lo que yo sabía era lo que metía para empezar a hacer, porque pues, no es fácil, Sí, me cualquiera puede imagino. tener los instrumentos y estarlo intentando, pero si de verdad, como te repito, no tienes las notas que son importantes, Sí, sí, sí. tu música simplemente va a ser música, no pasará a ser leyenda, porque ¿Qué es lo que tú quieres qué llegar es a lo que dar, quiero ¿no? llegar a hacer, sí, sí, por eso trabajo tanto la música, ¿Qué para quieres? tratar de que se logre eso, ¿no? De que sea interesante, de que te den ganas de volverla a escuchar. ¿Recuerdas cuál fue el primer track que sacaste? Sí. Ahora que ya, pues ahora sí al mundo. Sí, se pues podría precisamente es lo que te comentaba. Mi primer track se llama Cairo, Ok. lo hice en el 2016. Usé las vocales de John Anderson, el vocalista de Yes, pero fue una canción que hizo él con Vangelis. Entonces, hice como una especie de remix con su voz, metí unas secuencias medio locochonas y fue ahí que salió el primer track. Lo saqué para una disquera de Ciudad Juárez, Dark and Dead Records, me parece, porque creo que ya no está vigente, pero ahí saqué ese primer track con Cairo y el segundo fue FZ, que le puse FZ 1940, que es las iniciales de Frank Zappa, que él nació en Ok, 1940, ok. O sea, como te comentaba, sí, ¿no? ya viene ahí Toda esa onda del viene lado. así. Ajá. Ajá, y ahí metí la voz, metí un sample de su track muy famoso de Watermelon, un track muy famoso de Frank Zappa. Lo primero que canta, o lo primero que menciona más bien, es lo que meto en el track, ¿no? Obviamente con mi estilo. Metiste como que algo de una leyenda que admiras a adaptarlo a una canción tuya, ¿no? Sí, obviamente, total, y traté de usar su voz para hacer con mi música algo interesante. Oye, y ya más adelante fue cuando salió Multiverso, ¿no? Es también una Sí. eso que vendría siendo un disco, Es un EP. single que salieron
Salió el sencillo y salió para la radio. Salieron 2 tracks, uno con más duración para poderlo tocar y uno para la radio precisamente. Ah, con razón vi como que había Sí, dos. Radio ¿no? Edit y Original Ándale, Mix. ándale, Y exactamente. pero Multiverso sí hace, me parece, 2, 3 años que salió. Lo saqué para una disquera de Cuernavaca, se llama Euforia. Y resultó muy bien porque es el género como más progressive, pero más que pude lograr hacerlo más digerible para el público. Siempre hacía, para el público de Sardinia Lopsi siempre es tecno agresivo. Ok. Pero sí lo hice completamente progresivo, puros melodías, pues muy ad hoc para hacerlo tan melódico que sonó muy bien y tuvo es de los más vendidos ese. Como tal, también sacaste disco, No, solo ha salido en plataforma. plataforma Ah, digital. ok. Sí, en unos años sí pienso sacar todos en vinil. ¿Y cómo es ese proceso, amigo, pues de hacer un disco, ¿no? Desde el que te estás en tu casa, pues escribiendo, en este caso, pues en el género de música electrónica, pues no sé cómo sean los primeros pasos, ¿no? El proceso como tal. Pues el proceso que yo tengo, te digo, es las ganas. Si Ok, de verdad no tengo siempre, ganas ok. de hacer música, a lo mejor no hago, digo, sí escucho siempre, Ajá, todos los días, ok. pero hacer no siempre lo hago. Es cuando me nace hacerlo, prendo todo el equipo y me pongo a experimentar y a jugar con todo y solito va saliendo. Nunca busco nada. Las cosas que estoy escuchando en el momento son las que en el momento me dan ganas de trabajar. Ese tipo como de género o de melodía. Lo que se sea, puede porque decir, te digo, ¿no? luego escucho puro rock y termino haciendo música electrónica. Ok, No o tiene sea, nada que ver, no, en no, mi no. caso, Ajá, sí, sí, pero a mí te digo, más bien, tengo que tener ganas de hacer música y se logra. O sea, como me encierro un día completo y te hago un track. Digo, obviamente faltarían muchas cosas, Ajá. pero ya te hago toda la línea que se va a llevar, que te va a llevar. Y ya que conforme manejo. van pasando los días, pues ya le van metiendo. Vamos metiendo como- arreglos, vamos escuchándola, viendo pues, volúmenes, haciendo todo lo interesante, a ver si metemos más instrumentos o quitamos instrumentos. Tienes como amigos que ya te acompañan en ese tipo de proyecto. Bueno, cuando solicitas tal vez meter un instrumento dentro de tu track. Sí, O sea, ya sí, tienes pues como te digo, tu equipo, se podría decir. tengo amigos músicos que ahí me ayudan. En Sardinia nadie ha colaborado, nada más he Ok. tenido un remix que hice con un amigo de Valle de Bravo. Ok. Pero sí, por lo regular con Sardinia hago toda la música yo, completamente. Desde todos los instrumentos. Todos, sí, los todos amplificadores, los trabajo, ok. sí. Y más o menos cuánto te tardas ya en como, pues, hacer la rola ya con su diseño, ya de imagen, publicarla en tus redes. Pues sí es tardado. Sí. De que salga, obviamente te tardas mínimo más de 2, 3 meses de Ok, que ok. salga, pero que la trabajes, porque yo puedo terminar un track en un día, pero hay que llevar a masterizar, hay que esperar a que el diseñador, con las ideas que le diste, te haga la portada que buscas. O sea, sí es tardado, Todo un pero yo proceso, puedo hacer un ¿no? track en un día y puedo tocarlo, algo nuevo completamente. Pero si algo ya hecho al 100%, pues sí se tarda unos meses. Ahora sí Por que decir, es, mira, ahorita que preguntaste eso, precisamente hice Multiverso y se Ok. tardó un año en salir. O sea, ok. Porque O sea, fue que ya justo lo en la tenía. pandemia y Ajá. fue un relajo Sí, para pues que era se quedara. todo Y se tardó un año en salir de que la creé. Y no te daba así como ya la sensación de, güey, ya quiero que salga. ya quiero Sí, que salga", claro, o ¿no? Y a mí me choca tener música parada, porque no, pues por todo el tiempo es dinero, ¿no? La Sí, verdad, no, sí. sí, no me interesa tanto eso, es el concepto de que quiero que lo escuchen, Sí, de ¿no? que decir, ya, o sea, ya, me ya muero lo saco, porque sí. se den cuenta de esto. Sí, de que al menos alguien ahí escuche, ¿no? Algo Sí. que ya, algo que hiciste, que trabajaste, que le metiste tu empeño, ¿no? Sí. Y ahorita que estabas hablando ya de las tocadas, platícanos un poquito ya cómo es tocar tu música en vivo, que la gente pues empieza ya a reconocer lo que haces, ¿cómo es eso, amigo? Pues sí ha respondido muy bien, la verdad, Sardinia, donde se presenta, te lo juro, sí ha tenido buenas respuestas, Buena respuesta. siempre he conseguido seguidores nuevos, no he tenido ni una falla, créeme, en el aspecto de que alguien se haya acercado y me ha dicho, no me gustó nada lo que hiciste, Creo ¿no? que te hayas equivocado ahí en Al contrario, sí, a lo mejor hay errores, ¿no? Sí, Y como luego que todo. uno se sube todo
turulato, pero, Ya, pero ya hay con unas copas de más a veces, sí, ¿no? pero te digo, no, créeme que siempre he tenido buena respuesta. Donde he llegado he tenido nuevos seguidores, nuevos amigos, nuevas personas que admiran lo que hago y pues para mí eso es muy, muy importante, ¿no? Muy gratificante. Sí, 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 pero créeme que, y con igual con el otro proyecto de Okio, pues también me he presentado y ha respondido muy bien. Sí he llegado a tocar y han sido personas que no han entendido la primera rola, Ok. pero eso es lo interesante de Okio, que como son, todos los géneros son diferentes, ¿A todas las canciones? en todas las Ah, canciones, ok. entonces en cualquier otra rola te voy a atrapar. Sí, sí, sí. Te o digo, sea, yo no busco eso. Yo lo que busco es que escuches toda la librería musical que tengo y que expongo y con el nombre de Okio. Con ese grupo, ¿no? Con ese proyecto, sí. O sea, ahí no es como tal un género en Sí, especial, no, son- todos los tracks tienen un género diferente. me estabas comentando que es como indie. Indie, trip hop, está enfocado en el trip hop el proyecto. Trip hop, ¿qué es trip hop, amigo? Nunca he escuchado el trip hop. el El trip hop es de los 90s y Ok. incluso esa banda existió, bueno, existe Okio por una banda muy famosa llamada Portishead, no sé si las conoces. Sí, sí. Sí, unos de Estados Unidos, una chica muy impactante. Y yo cuando lo escuché me volví loco con esa Ok. melancolía y con ese sufrimiento a la hora de tocar, que el trip hop, como lo dice, es lento, Ajá. como el hip hop, pero Ok. más lento. Con rima también. Y todo. no, No. no, puedes meterla, pero en sí es más deprimente. Ok. Incluso se llegó y salió en las noticias en los 90s que era el género perfecto para suicidarte, ¿no? Ok, ok, O sea, ok. decían cosas fuertes porque sí, la verdad es muy melancólico, muy deprimente, pero Ok. cuando de verdad piensas nada más o sea, no busques eso, ¿no? O sea, date Sí, no cuenta busques lo malo, del sí. poder oscuro que tiene. A mí me gusta mucho el sonido oscuro, el sonido dark, me apasiona mucho y lo meto ahí, ¿no? Y Portishead me enseñó tanto eso que cuando me impactó dije, yo quiero hacer una banda así, y es lo que salió con Okio, ¿no? Entonces te digo, meto trip hop, meto rock progresivo, meto dream pop, meto indie pop, indie rock, O sea, como una ahorita- mezcla de muchas es que cosas. son de los Ah, géneros sí. que más escucho. Y pues tengo la fortuna de que los músicos con los que estoy Entendieron, apuestan y les gusta también y hemos creado todo eso, ¿no? Porque también eso es otra, tienes sí, que sí, estar de- con la gente correcta Adecuada, ¿no? Que entiendan para hacer algo. a dónde quieres llegar y que también pues tengan el compromiso, ¿no? Porque pues para todos se necesita también ese compromiso, Sí. ¿no? Y que estén como que en tu mood, se podría decir. Sí, sí, sí. ¿En qué lugares te has presentado, amigo? Así algunos que recuerdes y que sean como muy que te hayan dejado como algo muy, muy cañón ahí, una enseñanza buena, un recuerdo chido. Pues te digo que he tocado en varios estados Ujú. y pues en todos es algo impresionante, ¿no? Digo, los aforos han sido variados y te digo, yo no es lo que busco, no simplemente el llegar y que de verdad a la gente le guste lo que estoy haciendo en el momento, es lo interesante, Ajá, ¿no? o sea, como que es lo que te Pero llena. pues obviamente tocar en el Caribe y todas esas ondas es muy chido, es muy interesante, pero igual Pachuca, o sea, Puebla donde he tocado, Oaxaca, Veracruz, te digo, Ensenada, Ciudad Juárez, Tijuana, en todos es siempre único. Y cada lugar como que tiene algo en Tiene su especial, gente, ¿no? tiene algo y pues simplemente la gente que confía y apuesta por tu proyecto para llevarlo hasta allá, eso es algo muy Sí, interesante. y que escuche, ¿no? También la gente, pues, qué es lo que está sonando también de este lado de la ciudad, ¿no? Sí, También. sí, hay mucho talento por muchos lados, hay muchos músicos muy interesantes. Y ahorita que tocas este tema, ¿cómo piensas que está la escena de música electrónica en México? ¿Es buena? ¿Qué podría mejorar? Pues la verdad está muy rara, Ujú, ha sí. cambiado totalmente, para bien y para mal, ¿no? Porque se ha convertido en moda esto. Sí, sí, sí. Y desgraciadamente a los que nos dedicamos a esto, pues se escucha mal, o lo voy a decir de una manera mal, sí, pero como nos sea, ¿no? estorban. O sea, Ok. estorba a la gente que no está para esto. Pero está tan de moda que no sé si hasta has visto comerciales, los panditas son DJs, el Pan Ah, Bimbo es sí, DJ, sí, sí, sí. todos son DJs, todos, sí, hasta sí. Doña Lucha es DJ. Sí. O sea, a lo que voy es que ya es completamente una moda hecha que todo el mundo quiere estar en un lugar que no cualquiera puede Ah, estar, ¿no? Sí, que tal vez nada más
Antes la persona que ponía música, al que le decían DJ, era porque sabía más de música que todos. Ok, y por eso sí. nos iba a poner tantas cosas. Porque si tenía tú ese ponías, conocimiento, ibas ¿no? a repetir o no ibas a saber Ajá, qué sí, hacer. sí, sí, sí. Pero ahora en día se sube cualquier persona y eso está muy mal porque piensan que saben y al momento del sonido que sale Ajá. de las bocinas te das cuenta que está por moda. Sí, o sí. las chicas que se suben en Sí, sí, topless sí, sí, sí. por estar ahí Y nada que, más. que no que tienen, no tienen como una talento. idea musical, pero... O que no hacen nada, ¿no? Y que lamentablemente también esto, pues también depende de uno como nosotros, como público, ¿no? Sí. El adoptar ese tipo Hay público de para todo. personajes, Para todo. y darle como más auge a lo que realmente es música, ¿no? Yo tengo un amigo que él es como también un músico y siempre me dice eso de, pues que no es lo mismo ser como DJ y tocar nada más por tocar a ya tener un conocimiento musical, ¿no? Y meterle... Sí, otro eso tipo siempre de me lo han dicho instrumentos, ¿no? muchas veces. Oye, es que es el día del DJ, pero que si te felicito, ¿no? Y le Ajá. digo, mira, como sea, yo soy músico, dime DJ, también lo Ajá, soy, sí. pero como sea, o sea, Te pero sí consideras sí más es totalmente músico, ¿no? diferente. O sea, no es lo mismo pararte con tornamesas que con un instrumento, esto es Sí, no, totalmente sí, sí, sí. diferente, pero los dos tienen su chiste muy interesantes. Clavarte con cualquiera es muy interesante. Si lo haces bien y lo haces con talento, súbete y hazlo. Si no, te vas a dar cuenta y te ves bien mal. Sí. Por eso es lo malo, ese es el punto negativo de la pregunta que me dijiste, que de plano hay tanta gente que se sube y no tiene el talento, pero Sí, a fuerzas sí. quieren estar ahí. Sí, algunos quieren ser tocando, ¿Quieren ¿no? ser DJs o quieren ser Messi? Eso es lo que quieren ser Es ahora en como- día. Sí, sí, hoy en día... Digo, no también- está mal, está bien, pero oye, no sirves, por favor no estorbes. Sí, hay que darte cuenta que para lo que eres bueno, ¿no? Entonces, Sí, claro. pues mejor dejar a la gente que sabe, ¿no? En este caso, pues músicos, DJs, alguien que pues, sí está preparado y que rifa. Claro. Si no me equivoco, amigo, uno de tus últimos singles, tracks, es Entre la Oscuridad, ¿no? ¿Cómo fue lanzar este single? Platícanos un poquito de ello. Sí, sí tiene poco que salió, me parece 1 o 2 meses, Ok. cuando mucho. Salió en la disquera de un gran amigo, One Black Records, de aquí del Estado de México. Y sí estuve trabajando mucho, es el primer EP que hago, que contiene ya una masterización profesional, bueno, más profesional que las pasadas, con un gran amigo de la disquera de Cinco Pates, esa famosísima disquera española. Me ayudó muchísimo lo conocí, vino a México, lo conocí y me ayudó mucho a trabajar con estos discos. Me dijo que desgraciadamente obviamente no se podían quedar porque es otro género el que maneja ahí, pero me dice están impactantes tus tracks, ¿no? Están muy fuertes están buenos. y pues sí, están un poco agresivos, es lo que te digo que me gusta hacerlo, siempre los bajos muy agresivos, pero siempre el acompañamiento muy armónico, muy melódico, muy espacial, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí los trabajé mucho, pero pues sí, es de lo mejor que he hecho, ¿no? Y la verdad ahorita los venía escuchando y no es porque estés aquí, pero sí te conectan, ¿no? Como al mensaje que quieres tal vez las dar a entender, y a nosotros que nos gusta pues la música electrónica, sí, pues sí se aprecia y sí se escucha rico, Como para, ahorita que venía en la carretera, en el carro, con una Sí. rodita, sí me viajó ahí un poquillo, y luego que andamos un poco crudos de ayer. Del dominguito, pues sí. El dominguito, sí. Bueno, amigo, antes de terminar ya el programa, como todo tiene un principio, pues también tiene un final. Vamos a pasar rápido a una dinámica, nuestra segunda dinámica que tenemos aquí en Son las 4:20 Radio. Esta tiene por nombre Piensa Rápido. Yo te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿no? ¿Te parece? Sí. Si agarraste como la banda, sí, ¿verdad? Sí. Venga, entonces empezamos. Esto es Piensa Rápido. Dice la primera palabra, resiliencia. De dolor, Ciudad de México. fiesta, Música electrónica. vida, Perrijos. lo más hermoso. Cultura mexicana. Pues la cultura mexicana podría ser la comida mexicana, ¿no? Es muy buena. Tacos al pastor. Siempre. 15 de septiembre. Pues la fecha del país. Carl Cox.
Carl Cox, un gran maestro. Melodía. Tiene que ser perfecta. Ok, venga. Reggaetón. Paso. Paso sin ver, dice. Paso sin ver. Paso sin oír. Sueños. Sueños. Hacer música. Que se convierta mi música en leyenda. Ok. Familia. Pues todo en la vida. Tecno. Tecno es mi cabeza, yo creo. Mi cabeza es puro tecno. Ok. Fútbol. Messi. Messi, sí. Team Messi, ¿no? Futuro. Futuro. Más equipo y hijos, yo creo. Sí, sí, sí. Piensas en un hijillo por ahí. Claro, que me gustaría que se siga con todo esto que estamos haciendo. Ok, que, o sea, que maneje todavía que siga con el proyecto, ¿no? Ojalá lo que quiera. Mamá. Mamá es, yo creo que por lo que existo. Ok. Entre la oscuridad. Es un hombre que me encantó y es perfecto para esta última creación. Ok. Sardinian Love. Sebastián Perea. Y Sebastián Perea. Sardinian Love. Ok, venga. Pues ahí te veo una dinámica, amigo. Buenas respuestas. Las capeaste rápido, ¿eh? O sea, como las fui sacando, ahí fueron saliendo. Así eran. Así era, ¿no? Sí. Bueno, amigo, ya estamos terminando con el programa del día de hoy. Para terminar, platícanos, ¿qué viene para ti, para Sardinian Love? ¿A dónde quieres llegar, bro? Pues sí quiero seguir haciendo música todo el tiempo, quiero que siga sonando en diferentes partes del mundo, que ya lo ha hecho y eso me ha encantado, pero si se puede la oportunidad de llegar a otro país a presentarlas, créeme que es lo mejor que quisiera hacer, pero todo a su calma. Ok, también es bueno. Tengo ahorita algo tan hermoso que me acaba de pasar con un gran amigo francés llamado Leson du Placard. Vamos a hacer una colaboración de 12 EPs. Ok. En diferentes disqueras y ha sido pues de lo más hermoso, ¿no? Hacer colaboraciones con artistas que yo toda mi vida admiraba o admiro y hacer colaboración, pues yo creo que es de lo mejor de lo que le está pasando a Sardinian Love, ¿no? Pero con los otros proyectos igual simplemente hacer música perfecta, toda la vida te lo voy a estar diciendo y te lo voy a estar demostrando en mi música. Qué chido. Y pues créeme, es algo estúpido, pero para la pregunta, comprar instrumentos para mí es como un orgasmo, se puede decir, sí, ¿no? como comprar ropa a fuerzas. Sí. ¿Dónde te podemos seguir, amigo? Escuchar tu música, porque la gente también sepa. En todas las plataformas digitales estoy como Sardinian Love y Okio, por mi proyecto en vivo con músicos. En cualquiera me puedes encontrar. Y pues en todos sale como Sardinian Love o Okio. Sí, Okio o CCH, ajá, Facebook, y, Instagram. ¿Cuáles más hay? Spotify, YouTube, todas las, YouTube, sí, todas las plataformas ahí aparece digitales, como sí. Sardinian Igual Love. si les interesa un disco mío físico, búsquenme ahí en la página, mándenme mensaje en Para Sardinian tocadas Love. también ahí. Sí, te todo ahí, contactan. sí, sin En problemas. Facebook, sin problema, ¿no? Ujú. Algo por último que le quieras decir a la gente, no sé, un mensaje a la gente que va empezando, algo ahí, no sé, hermano. Pues simplemente eso, la música que escuchan es el ejemplo de la persona que eres, ¿no? Toda la vida siempre lo he dicho y es un dicho que de verdad existe porque es tan sabio y tan cierto. Algunos no lo entienden o algunos hasta me lo han tomado a mal, ¿no? Sí, sí, pero el consejo que te doy de músico es eso, escucha música interesante, impactante y te lo juro que es como si leyeras un libro. Va a cambiar tu forma de pensar y de Totalmente, ver la vida, ¿no? totalmente. Qué chido, hermano. Un consejo sabio, que se puede dar. Bueno, pues hemos terminado el programa del día de hoy, amigos. Espero pues lo hayas pasado chido, que hayas Muchas gracias. ahí disfrutado la entrevista. La neta, yo me la pasé bien y pues aprendí pues un poquito más de música, que me hace falta también escuchar buena música y pues agradecer también ahí los comentarios, la plática, la charla. Y pues que venga pues mucha música, ¿no? Muchas tocadas. Sí. Y pues buena vibra para todos. Gracias, buenas noches. Vale, Buenas y noches, bueno, gracias. esto fue Son las 4:20 Radio, episodio 10, Sebastián Perea, Sardinian Love. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Yo soy Wicca González
Quédate porque ya son las 4:20.